Bien, Dios le bendiga. Buenas tardes en esta oportunidad. Mi nombre es Moisés Enrique Bindel y soy alumno de la Universidad Teológica Global. A continuación voy a presentar mi resumen del libro de Deuteronomio de la clase de Pentateuco 2 con nuestra maestra y pastora Rosy Centeno. Vamos a abordar los siguientes puntos que nos fueron asignados por la rúbrica de lo que es el resumen. Punto número 1, origen y autor del libro de Deuteronomio. La cuestión del origen del Deuteronomio ha sido planteada desde hace tiempo por la exégesis crítica. Dos son las principales posiciones, la de quienes abogan por un origen nórdico y la de los que optan por un origen jerosolimitano, ¿verdad? Vamos a ir avanzando con nuestro resumen. El inciso A, tenemos el origen nórdico según el punto de vista de Welsh, Bonrad y Nicholson. En opinión de Welsh, el Código de la Alianza, o sea, el Deuteronomio, remonta a la época de la estancia de los israelitas en el desierto. Fue el código vigente durante la época de la monarquía unida, o sea, cuando el reino de Israel en tiempos de David estaba unido. A la muerte de Salomón, ¿verdad? La muerte de Salomón, que todavía el reino continuaba unido, pero ya estaba, por decir así, desquebrajándose. El reino se dividió en dos y cada reino tuvo sus propias leyes. El reino del norte, cuya capital era Samaria y comprendía 10 tribus, ellos usaban el código deuteronómico, y el reino del sur, ¿verdad?, cuya capital era Jerusalén y comprendía dos de las 12 tribus, ellos utilizaban la ley de santidad. Para Bonrad, los levitas del reino del norte fueron los promotores de la ley deuteronómica. Tras la caída de Samaria en el año 721 a.C. por parte de los asirios, continuaron su predicación en el reino del sur. Después de la invasión de Judá en el año 701, el rey Ezequías acudió a un grupo de judíos influyentes conocidos con el nombre de Ares, que significa gente del país, para reorganizar el ejército. Estos, junto con los levitas, promovieron un movimiento reformador, primero bajo Ezequías y luego bajo Josías, que contribuyó con sus ideas políticas y religiosas inspiradas en la ley deuteronómica a la marcha de la nación. Nicholson defiende una teoría similar a la de Bonrad, pero con los profetas como protagonistas. A estos y no a los levitas se debería, dice Nicholson, el Deuteronomio, que inspiró la reforma de Josías. Los profetas comenzaron su actividad en el reino del norte y después de la caída de Samaria la prosiguieron en Jerusalén. Esta es la opinión de Nicholson, que hace mención de la reforma de Josías, que fue un rey que, a pesar de que llegó muy corto de edad al trono, años más tarde inició un gran avivamiento en toda la nación de Israel, o sea, el reino del sur. Bueno, vamos a seguir avanzando y veamos inciso B, origen jerosolimitano, o sea, que su origen es de Jerusalén. Veamos las opiniones de Clemens, Weinfeld y Albers. Según Clement, vamos a ver por aquí. Según Clement, el Deuteronomio nació en Jerusalén. Su alumbramiento se vio a un partido reformista.
integrado por profetas, sacerdotes y oficiales de la corte, que fue el verdadero causante de la reforma deuteronómica. Clemen está aportando aquí que la aparición o la construcción del Deuteronomio fue integrado por un grupo de profetas, sacerdotes y oficiales de la corte, ¿verdad? Aún, dice, reconociendo las conexiones del Deuteronomio con profetas como Oseas, Weinfeld apuesta por los círculos sapienciales como los verdaderos responsables de la composición del libro de Deuteronomio. Tanto el carácter didáctico del libro como su interés por la teología de la alianza le llevan a pensar que el Deuteronomio fue escrito por oficiales de la corte jerosolimitana en tiempos de Ezequías y Josías, entre los que merece especial mención Safán, el escriba. Alberts identifica 5 grupos que participaron en la reforma deuteronómica. El primero, la gente del país, que contribuyó decisivamente a la ascensión al trono de Josías. Eso está en segundo libro de Reyes 21 a versículos 23 al 24. Número 2, la familia de Safán. El número 3, Gilcías y los sacerdotes de Jerusalén. Número 4, los profetas Hulda, Sofonías y Jeremías. Y número 5, muy especialmente la Corte Suprema de Jerusalén, integrada por altos funcionarios y sacerdotes que disponían de los medios y del poder suficientes para hacer efectiva la reforma. A esto se debería el Código Deuteronómico. Esas son las opiniones que podemos contemplar, ¿verdad?, en el punto número 1. Ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a dejar esto por aquí. El Deuteronomio, Hexateuco y Pentateuco, ¿verdad? Una de las cosas importantes que yo pude aprender en esta clase, que ignoraba que existía, es que el Hexateuco comprendía los primeros 5 libros de Moisés, más el libro de Jueces, ¿verdad? Más el libro de Jueces. Y otra cosa que aprendí es que a 4 de los libros, menos Deuteronomio, se le llama Ennateuco. Esto es una aportación muy importante a nuestra formación, ¿verdad? Conocer muy bien lo que es la construcción del libro, de los 5 primeros libros de la Biblia. El Deuteronomio predeuteronomista, ¿verdad?, es el documento de una reforma cultural, por decir así, jurídica, relacionada con Josías, que reformula el derecho del Código de la Alianza desde la perspectiva de la centralización del culto y toma elementos contemporáneos de la tradición jurídica asiria. Dicho Deuteronomio sufrió, en primer lugar, 2 redacciones deuteronomistas sucesivas durante el exilio, o sea, el exilio cuando Israel fue llevado cautivo a la nación de Babilonia, fue durante, pues fueron las ciudades de Judá y las ciudades de Samaria fueron invadidos, pero más que todo Judá sufrió 3 invasiones por parte del imperio babilónico y fueron llevados cautivos a esa nación por un espacio de 70 años, ¿verdad? Tal y como lo profetizó Jeremías. Entonces, durante el exilio, durante esos años allí, pues el libro de Deuteronomio sufrió 2 redacciones. Uno, el redactor principal, DTRD, añadió Deuteronomio 5, capítulo 5, versos 9 al 10, al programa de reforma josiano, que sin lugar a dudas es el tiempo de reforma del rey Josías, ¿verdad? Que cuando
Josías manda a reparar la casa del Señor y los carpinteros encontraron el rollo del libro de la Torá y cuando leyeron el libro se dieron cuenta de que pues estaban pagando algunas consecuencias por haber abandonado el pacto y eso hizo que Josías rasgara sus vestidos o sus vestiduras y proclamara pues una reforma extraordinaria en toda la nación, ¿verdad? Entonces, eso es la reforma de Josías, haciendo de este un discurso de Moisés situado en el contexto de Horeb. DTRD extiende su obra como una ley proclamada en el monte de Horeb. Deuteronomio, Hexateuco y Pentateuco. El segundo redactor, DTRL, que habla acerca de Lamnan Metra Dishon, a este redactor se debe también el estrato inicial deuteronomista de Josué 1, capítulo 1 al capítulo 11. Más Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 9, en todos sus textos, este redactor hace hincapié en la posesión de la tierra. Posteriormente, otro redactor integró DTRL con P, entre paréntesis, el escrito sacerdotal, subrayando aún más el interés en la tierra y creó el Hexateuco, que ya había dicho que es los primeros 5 libros de Moisés más el libro de Josué. Finalmente, un redactor aún posterior interesado en la ley como DTRD enmarcó de nuevo el Deuteronomio a la par y lo separó de Josué y creó el Pentateuco. Estos dos últimos redactores elaboraron sus obras en los siglos IV y V antes de Cristo. Bueno, así vamos nosotros conociendo cómo se construyó el Pentateuco, qué cambios sufrieron, qué valoraciones tuvieron estos escritos, quién posiblemente terminó de escribir el libro de Deuteronomio a la muerte de Moisés y todas esas valoraciones que han hecho los grandes hombres pensantes, teólogos, escritores a lo largo de esta increíble historia que nos muestra el curso del Pentateuco. Vamos a ver el inciso 2. Rasgos literarios y el trasfondo histórico y social y la teología de Deuteronomio. En cuanto a los rasgos literarios, tenemos el inciso A, formas básicas. Desde el punto de vista formal, en el Deuteronomio se dan cita 4 tipos de textos: los narrativos, los legales, los parenéticos, ¿verdad? Que yo pues investigué qué significaba la palabra parenéticos y habla acerca de las exhortaciones, ¿verdad? Y los poéticos. Predominan los textos legales que ocupan la parte central del libro, comúnmente conocida como el Código Deuteronómico. Esa parte central está en los capítulos 12 al 26. Se puede añadir también el Decálogo, ¿verdad? Que está en Deuteronomio 5, versículos 6 al 21. ¿Verdad? Cabe recordar que Deuteronomio es un recuento de la ley por parte de Moisés para las nuevas generaciones que habían quedado después del peregrinaje de 40 años en el desierto y que estos tomarían la tierra prometida, y Moisés se preocupó por esto para que ellos pudiesen conocer la historia del Señor y la historia de Israel. Los narrativos se encuentran principalmente en la primera y última parte del libro, también ahí están los capítulos 5, versículo 1 al 5, 22, 32. También dice de otras perícopas más cortas.
Otra cosa importante que yo investigué acerca de qué era una perícopa eran las repeticiones más comunes que se hacían en un párrafo o en un texto, que salpican buena parte del libro, por supuesto, por parte del escritor. La parénesis es más frecuente que en los otros libros del Pentateuco, además de las secciones parenéticas más desarrolladas. Los textos péticos aparecen y se hallan al final del libro, coronando la narración análogamente a lo que ocurre en el Génesis. Veamos la estructura y divisiones. En su forma actual, el Deuteronomio está estructurado por 4 títulos, que por sus características singulares se distinguen de otras introducciones o subtítulos de libros aparentemente similares. Por ejemplo, tenemos en el inciso A 1.1 Elec Adebarim, inciso B 4.44 Besop HaTorah, inciso C 28.69 otra vez Ele Dibre Averit, inciso D 33.1 Besot Haberakah. Se trata de 4 sentencias nominales que comienzan con un pronombre demostrativo, elet sot, que significa estas o esta, y van seguidas por un sustantivo en el que se especifica y sintetiza el contenido fundamental de la sección que sigue, palabras o Torah, palabras de alianza y bendición. Las 4 sentencias se ponen en boca del narrador, o por decir así, estas son las palabras de la Torá, ¿verdad? Avanzamos. Veamos el trasfondo histórico y social del libro de Deuteronomio. El Deuteronomio original es el documento de una forma jurídica y religiosa social, llevada a cabo por Josías en el siglo VII a.C. Desde una perspectiva centralizadora, se desconocen muchos particulares de la reforma, pero lo que parece más seguro es que la centralización del culto, de la justicia y otras medidas reformadoras se debieron en buena parte a las circunstancias políticas y sociales entonces reinantes. La conquista de Asiria, la conquista que llevó a cabo Asiria en Samaria en el año 721 a.C., o sea, el reino del norte, acarreó la destrucción de las ciudades y santuarios del reino de Israel. Tras la caída de Samaria, muchos habitantes del reino del norte fueron desterrados, mientras que otros, pues, huyeron hacia Judá. La posterior invasión de Sennacherib en tiempo de Ezequías en el año 701 a.C. Acabó también con las principales ciudades y santuarios del reino de Judá, salvo con Jerusalén. Cabe notar que esta invasión de Sennacherib fue antes, mucho antes de la invasión, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Bueno, ese es parte del trasfondo histórico y social que está enmarcado en varias campañas militares contra los reinos del norte y los reinos del sur, según lo que está en la historia, ¿verdad? En la historia de Israel. Los sucesos políticos y sociales mencionados, trajeron consigo algunos problemas familiares y humanitarios que la reforma deuteronómica trató de remediar. Tal es el caso del diezmo, que se debía distribuir cada 3 años entre los ciudadanos que no tenían tierra y entre los necesitados, ¿verdad?, o de la remisión regular de las deudas cada 7 años. La ley, por ejemplo, Deuteronomio 15, 1 al 3, versículos 7 al 11, la ley económica más importante de la Biblia. Entonces parece que estos diezmos que traían los israelitas al templo del Señor eran guardados y acumulados para que cuando existiese este tipo de percances
sociales, nacionales, ese diezmo sirviese para apalear la necesidad de las personas o de los más pobres. Leyes estas fundadas en una concepción religiosa según la cual la tierra y sus frutos son dones de Yahvé. Su distribución entre los necesitados equivale a reconocer los derechos de Dios y los deberes con los demás. La reforma deuteronómica apostada por una sociedad solitaria, igualitaria y sin pobres. El pueblo de Yahvé tenía que ser un pueblo de hermanos. O sea que, según este punto de vista, en cuanto a lo social en el pueblo de Israel, desde la óptica de Dios, no debían de haber distinciones de clases sociales de ninguna índole, ni económicas, en nada. El pueblo de Israel era hijo de Dios y todos debían de tener los mismos derechos. Veamos la teología del Deuteronomio. Desde el punto de vista teológico, el libro de Deuteronomio es uno de los libros más densos y ricos del Antiguo Testamento. En él se dan cita a una serie de temas importantes, entre los que cabe mencionar, entre los que cabe destacar, los referentes a la alianza entre Dios y el pueblo. Uno de los temas más importantes es la alianza entre Dios y el pueblo. O sea, el pueblo necesitaba esta alianza. Sin Dios no podía tomar la tierra, sin la ayuda de Dios no podía conquistar la tierra, ni mucho menos hacerle frente a sus enemigos. Luego está la elección, luego está la tierra y la ley. Cada uno de estos temas posee su propia identidad, pero a menudo se hallan entrelazados formando un entramado teológico. Qué importante estos temas: la alianza entre Dios y el pueblo, la elección, o sea, Dios eligió, es parte de su soberanía, eligió al pueblo de Israel, pero primero eligió un hombre llamado Abraham, y de Abraham nació la nación de Israel, ¿verdad? De los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, y Jacob engendró las 12 tribus, y ahí nació el pueblo de Israel. Es parte de su elección. Dios quiso que así fuese y le dio un territorio geográfico pequeño, ¿verdad? En medio de países con una geografía enorme en Medio Oriente, pero así lo quiso Dios. Y luego vemos la tierra y vemos la ley, que es la revelación escrita de Dios para el pueblo de Israel, como la constitución del pueblo de Israel, para que conociese su propósito y anduviese en sus ordenanzas como un pueblo apartado y un pueblo especial entre los pueblos. Entonces, todos estos temas poseen una singularidad. Vamos a seguir avanzando. La idea de Dios aparece estrechamente relacionada con la del pueblo. Él es el Dios de Israel y este es el pueblo de Dios. Lo que constituye el... Vamos a ver aquí que esta camarita. Ahí. Bien. Lo que constituye el motivo central de la alianza, según Deuteronomio 26, 17 al 19 y Deuteronomio 6, 4, proclama solemnemente la unidad de Yahvé, de la que deriva para Israel la exigencia de amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Por regla general, el amor se entiende como un sentimiento espontáneo y no como una actitud obligatoria. Sin embargo, en el Deuteronomio se presenta como una obligación. A la pregunta, ¿qué es lo que te exige Yahvé tu Dios?
capítulo 10, verso 12 al 13, responde: que temas a Yahvé tu Dios, que sigas sus caminos y le ames, que sirvas a Yahvé tu Dios con todo el corazón. Hay una cosa importante que no debemos olvidar. Si no ama a Dios, no lo puede obedecer. Eso lo aprendimos en uno de los videos cuando vimos el libro de Deuteronomio en los videos. Si no hay amor profundo a Dios, no se le puede obedecer. Lo mismo representa para todos los cristianos de todos los tiempos. Si no ama al Señor con todo su corazón y su alma y su mente, no le podrá obedecer. Y esto era una exigencia de parte de Dios hacia Israel, porque Dios había sido muy bueno con Israel en todos los aspectos. Entonces, amor, temor, obediencia y reverencia se colocan en una misma línea como actitudes básicas del israelita respecto de su Dios. Amar a Dios significa serle fiel. Importante, amor, temor, obediencia y reverencia. Dios nos puede amar mucho a nosotros, pero tenemos que tenerle temor, tenemos que ser obedientes y tenemos que ser reverentes con Él, ¿verdad? Avanzamos entonces. Vamos al punto número 3 de nuestro resumen, el primer discurso de Moisés. Primer discurso de Moisés. El discurso consta de 2 secciones. Capítulo 1, versículo 6 al 3, versículo 29 y capítulo 4, versículo 1 al 40. Formal y temáticamente, 2 secciones formal y temáticamente diferentes que van precedidas por una breve introducción general. Capítulo 1, versículo 1 al 5, y seguidas por una pequeña unidad referente a las ciudades de asilo, ¿verdad? Las ciudades de asilo. Capítulo 4, versículos 41 al 43. Veamos lo que es la introducción. El narrador presenta a Moisés como un orador que proclama su palabra y como un escriba que explica la Torá. La expresión al otro lado del Jordán denota la diferente situación del narrador, o sea, en Canaán, ¿verdad? Respecto de Moisés, que está en Transjordania que está al este de la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán estaba al oeste, o sea, divididos por el río Jordán. Vemos el punto número 2 desde el Horeb hasta Moab, una mirada retrospectiva, capítulo 1, versos 6 al 3 y versículos 29. La primera sección es una narración de tipo histórico. En una mirada retrospectiva se recuerdan y sintetizan las principales etapas del itinerario de Israel desde el monte de Horeb hasta Moab, ¿verdad? Hasta Moab. Recuerde que en el monte de Horeb, pues allí estaba el Señor, ahí estaba el campamento de Israel y ellos caminaron hasta Moab. En cuanto al contenido, uno de los temas más frecuentes y significativos en el Deuteronomio y en la historia deuteronomista es que la obediencia a las órdenes divinas se premia con bendiciones, mientras que la desobediencia se castiga con maldiciones. Pues buena prueba de ello son los textos de esta sección que lo encontramos en el capítulo 28, ¿verdad? Donde están las bendiciones de la obediencia y están las maldiciones de la desobediencia. La primera parte, capítulo 1, versos 6 al 8, 19 hasta el 46, pone de manifiesto cómo la rebelión del pueblo en Cades Barnea provoca la ira de Yahvé, que castiga a la generación rebelde a no entrar en la tierra prometida. Es una adición que rompe el hilo narrativo, ¿verdad? Fue cuando el pueblo del Señor empezaron a murmurar y a decir que no podían tomar la tierra, y por eso el Señor se enojó y los hizo peregrinar en el desierto.
La segunda parte, capítulo 2, verso 1 al 3 y versículo 29, por el contrario, muestra cómo la obediencia a Yahvé conduce a Israel a la victoria. Aquí las órdenes divinas son de dos tipos. Primero, se ordena atravesar pacíficamente por los territorios de Edom, Moab y Amón, y después se manda a conquistar militarmente los territorios de Galad, Basán y Canaán, ¿verdad? Entonces eso es el punto número 2. Vamos a ver el punto número 4, segundo discurso de Moisés, primera parte, componentes y divisiones. El segundo discurso de Moisés ocupa el centro del libro. Está formado por una introducción general, capítulo 4, versículos 44 al 48, más 3 secciones, capítulo 5, versículo 1 al 11, versículo 32, capítulo 12, versículo 1 al 26, etcétera. En realidad, todo el discurso gravita en torno al código legal, que constituye el núcleo del Deuteronomio. Las dos primeras secciones se hallan delimitadas por los términos Hukim, Bemishpatim, que significa mandatos y decretos. Esta pareja verbal sola no vuelve a aparecer en el Deuteronomio, lo que acentúa su valor estructurante. En el capítulo 5, verso 1, escucha a Israel los mandatos y decretos. Capítulo 11, verso 32, acatad todos los mandatos y decretos. Capítulo 12, verso 1, estos son los mandatos y decretos. Capítulo 26, verso 16, hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Entonces eso es lo que vemos en el segundo discurso de Moisés. La tercera sección en su forma actual no cuenta con ningún elemento estructurante, claro, debido quizá a las sucesivas elaboraciones del texto. En este caso, la tercera sección podía haber estado estructurada por una doble inclusión de forma análoga a las dos primeras secciones. 28.1, todos sus preceptos. 28.13, los preceptos de Yahvé. 28.15, todos sus preceptos y mandatos. 28.45, sus preceptos y sus mandatos, ¿verdad? Ahí están las palabras correspondientes. Punto 2, esta es la Torá. Estas son las normas, los mandatos y decretos que se hallan en el capítulo 4, verso 44 al 48. En la introducción general se especifica en su segundo discurso y las circunstancias temporales y locales en que fue pronunciado. En realidad se superponen dos títulos. El primero, en el capítulo 4, versículo 44, califica el discurso mosaico como Torá o instrucción, ¿verdad? Instrucción. Con este término se abarca el conjunto del discurso, narraciones, leyes, exhortaciones y bendiciones, maldiciones. En cambio, el segundo título, capítulo 4, verso 45, es más restringido. La superposición de dos títulos del mismo tenor formal denota el carácter redaccional de estos textos. Punto 3. Escucha Israel los mandatos y decretos. Eso se encuentra en el capítulo 5, versos 1 al 11, verso 32. Los textos de esta sección, pertenecen a dos géneros distintos, el narrativo y el parenético. Los pasajes narrativos son de tipo histórico, están redactados generalmente en segunda persona del plural y giran en torno a los acontecimientos del Horeb. Los parenéticos, en cambio, están redactados por regla general en segunda persona del singular y tratan de inculcar la fidelidad a Yahvé como norma de vida.
Estaba preocupado Moisés para que el pueblo de Israel tuviese una verdadera relación con Dios, una relación de fidelidad, de compromiso y de entrega. El primer bloque narrativo se abre y se cierra con una exhortación apremiante a escuchar y poner en práctica los mandamientos. Deuteronomio 5.1 se diferencia claramente del 12.1, ya que la expresión mandatos y decretos se halla enmarcada en cada caso en una frase diferente. El paso de la sesión narrativa del capítulo 5 a la parenética del capítulo 6 requiere especial consideración. Al final del capítulo 5 se colocan dos versículos parenéticos en segunda persona del plural y al comienzo del capítulo 6 se emplean tres versículos parenéticos, pero solo el primero está en plural. La estructura concéntrica del capítulo 5, verso 32 al 6, verso 3, realza el carácter redaccional de esta pieza, cuidadosamente calculada en los detalles, creada para servir de puente entre dos secciones formal y temáticamente distintas. El cambio de la sección narrativa, vamos a hacer el cambio de la sección narrativa del capítulo 10, verso 11 a la sección parenética siguiente se establece mediante la expresión we ata, ya comentada, aunque en este caso tiene una matiz diferente al de capítulo 4, verso 1, puesto que la historia narrada en el capítulo 9, versos 7 al 10, verso 11, no sirve de fundamento para el compromiso de el capítulo 10 y versículos 12. El hecho de que los recuerdos de Oreb se coloquen en cabeza de la sección invita a pensar que la exhortación a cumplir la ley, a ser fieles a los imperativos de la alianza, se justifica recurriendo a la revelación de Dios en la historia. Inciso A, la alianza del Oreb, el decálogo y la mediación de Moisés. Deuteronomio 5 tiene por escenario el Oreb, la montaña, vamos a ver aquí, la montaña de la revelación de Dios a su pueblo, y por contenidos clave la alianza y el decálogo, que es la ley fundamental de la alianza. En la concepción del Deuteronomio existe una diferencia esencial entre el decálogo y las demás leyes. El decálogo es promulgado directamente por Dios y se dirige a todos los israelitas, no importa dónde estén, ¿verdad? El decálogo se refiere a los 10 mandamientos escritos por Dios en piedra. Las demás leyes se destinan a los israelitas que viven en la tierra prometida y son promulgadas por medio de Moisés. El decálogo intenta abarcar los ámbitos más importantes de la vida del pueblo de Dios. En él cristalizan todas las leyes de Israel. Detrás de cada mandamiento se esconden valores esenciales: el amor a Dios, el derecho a la vida y a la propiedad. Valores muy esenciales dentro del pueblo de Dios. En el contexto de la alianza y del decálogo, Moisés adquiere un protagonismo singular, ya que actúa como mediador entre Yahvé e Israel, según Deuteronomio 5, versículos 5, versículos 22 y 31. Además de legitimar la mediación de Moisés, en este pasaje se fundamenta su autoridad y la ley deuteronómica. ¿Verdad? Moisés era el mediador entre Israel y el pueblo, entre Israel y el Señor. Punto 5 de nuestro resumen: segundo discurso de Moisés, segunda parte. Un Dios, un pueblo y una tierra. Entre los numerosos elementos que integran esta sección, 3 adquieren especial relieve: la unidad de Yahvé, la consagración de Israel y el don de la tierra.
Cada uno posee su propia entidad, al mismo tiempo que los tres guardan estrecha relación entre sí. Bueno, es importante ver esto, la unidad de Yahvé. Dios es indivisible. Dios lo que dijo ayer lo sostiene hoy. No hay sombra de variación en él. No va a negociar con su pueblo el pecado, para nada. Dios ama a su pueblo, entrega sus leyes, entrega sus normas, entrega sus estatutos, y lo que dijo hace 5,000 años lo sigue manifestando hoy. En él hay una unidad de pensamiento y propósito para su pueblo, y la consagración del pueblo no es negociable. Es una obligación por parte del pueblo. Y sin la tierra no existe una nación. Un hombre, por muy poderoso que sea, sin tierra no tiene nada. Entonces esas cosas tenían una relación muy estrecha desde la óptica del Deuteronomio. De la unidad de Yahvé 6.4 se hace derivar la unión plena y total de Israel con él, ¿verdad? Y de ambas la separación de todos los que no comparten esta unión. La elección de Israel es fruto del amor de Dios. Este amor y esta elección a su vez explican la donación de la tierra. El israelita estaba llamado a vivir en la tierra prometida, pero con los ojos puestos en el cielo, en el Dios que le regala la tierra. Eso era lo que Dios quería que Israel aprendiese, ¿verdad? Que estaban en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, pero que los pies estaban en la tierra prometida, pero su corazón estaba en el cielo, por decir así, anclado en las promesas y en los propósitos del Eterno. Deuteronomio 6, 4 al 9, 11, 13 al 21 y Números 15, 38 al 44 integran el Shema. Escucha, el Shema de Israel o el Shema de Moisés. Escucha, oh Israel, que los judíos observantes rezan desde finales del siglo I después de Cristo. De los tres textos 6, 4 y 9, es el más importante porque en él se contiene la proclamación por excelencia de la fe judía. Es el rema de Israel. Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Tras la palabra Shema, se proclama solemnemente la unicidad de Yahvé, de donde se sigue el amor de Israel a su Dios. Los versículos 4 al 5 contienen el dogma fundamental y el mandamiento principal de la religión israelita. La triple expresión de totalidad del versículo 5 expresa el amor a Yahvé, un amor total y sin reserva. Eso es lo que Dios ha pedido siempre y eso nunca ha cambiado. Vino Jesucristo y manifestó los dos mandamientos más grandes de la ley. El primero es amar al Señor con todas las fuerzas y el segundo es amar al prójimo. Por lo tanto, la exigencia de Dios no ha cambiado. Deuteronomio 7 representa el lugar clásico del Antiguo Testamento. La elección del pueblo de Israel, la idea de la elección más una época bastante antigua, pero su formulación y desarrollo teológico es relativamente reciente. El verbo elegir, ba'ar, teniendo a Dios por sujeto y al pueblo por objeto, es una creación original del Deuteronomio. La elección de Israel entraña una relación especial con Dios y con las naciones, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios, y a ti te ha elegido Yahvé, tu Dios, para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Reza el versículo 6 del capítulo 7 de Deuteronomio. En virtud de la elección, Israel es un pueblo santo,
consagrado, separado, reservado al Señor. La santidad, por ser una nota constitutiva de la esencia misma de Dios, cuando se predica del pueblo, significa que éste ha entrado en la esfera divina, implica la consagración a Dios y la separación de todo lo profano. Por eso decía que la santidad y la consagración no son negociables, porque Dios es un ser perfecto en santidad y demanda que su pueblo sea consagrado, apartado de todo aquello que profana, de todo aquello que contamina la moral, que contamina todo aquello que contamina la vida moral, la vida social, todo lo que representa antimoralidad, el pueblo de Dios debe de apartarse. A eso se le llama consagración. A los ojos de Israel, la donación de la tierra era una manifestación palmaria del amor y de la elección divina. La tierra posee un significado profundo en la fe y en la vida del pueblo elegido. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 18 se encuentra una de las descripciones más importantes y una de las reflexiones más profundas del Antiguo Testamento sobre la tierra. La tierra lleva en sí un germen de trascendencia en cuanto a don divino que es, pero encierra también el peligro de engreimiento. Por eso se exhorta a Israel a no vanagloriarse y a no fijar exclusivamente su mirada en la tierra, sino a confiar en el Señor, que le da no solo la tierra, sino también las fuerzas para trabajar y adquirir sus riquezas. El paso del Jordán, en fin, representa la puerta de acceso a la tierra prometida. Según capítulo 9, versículo 1 al 6, Yahvé pasará al frente de su pueblo por fidelidad a su palabra, no por la justicia de Israel. Subraya una vez más la gracia de Dios con su pueblo. Dios cumpliría sus palabras a Abraham, a Isaac, a Jacob, las cumpliría a cualquier precio, porque las promesas de Dios dadas a su pueblo no habían caído a tierra, sino que el Señor las cumpliría, a pesar de que muchas veces Israel se rebeló contra su palabra. Inciso C, ruptura y renovación de la alianza. Capítulos 9, versículos 7 al 10, versículo 11. Antes de dar el paso decisivo que llevara a Israel a la tierra prometida, el narrador da marcha atrás para recordar las infidelidades de Israel en el desierto. Esto se hacía para que las nuevas generaciones recordaran que fallarle a Dios implicaría en terribles consecuencias. Por lo tanto, Moisés estaba preocupado para que esta nueva generación que estaba por tomar tierra prometida conocieran lo que significa la obediencia, el temor y la fidelidad al Señor y a su palabra. Se narra lo ocurrido en el Horeb cuando Israel se fabricó un becerro de metal fundido y se postró ante él, ¿verdad? También a esta monte de Horeb se le llama el monte de Sinaí. Fue un grave pecado de apostasía que causó la ruptura de la alianza, dramatizada en la ruptura de las tablas de la ley, y provocó la ira de Yahvé. En ese momento que Moisés descendió de la montaña, él pensó que se oían gritos de guerra, y Dios le dijo, no son gritos de guerra. Entonces Moisés vio lo que Israel había hecho y quebró las tablas de la ley, las tablas que el Señor había hecho con sus manos, las quebró, ¿verdad? Porque la alianza ni había recibido la ley el pueblo de Israel y ya la había roto. Moisés intercedió ante Yahvé por Aarón, el principal responsable, y por todo el pueblo,
porque Aarón había construido el becerro de oro. Entonces Yahvé mandó a Moisés tallar 2 tablas de piedra para escribir de nuevo los 10 mandamientos y fabricar un arca de madera donde guardarla. De este modo Yahvé muestra su disposición a renovar la alianza con Israel, pero a diferencia de Éxodo 32-34 no se realiza tal renovación. La historia de la salvación aparece desde sus comienzos salpicada por las infidelidades de Israel. Bueno, al ver la historia de Dios y de Israel en esta alianza, lo que podemos resaltar son dos cosas. Uno, la gran infidelidad de Israel hacia el Dios amoroso y tierno, su negatividad en muchas ocasiones y su incredulidad, y la gran fidelidad de un Dios extraordinario y maravilloso como el nuestro. Eso nos hace comprender que debemos ser fieles a Dios, obedecer sus palabras y temer a su poder, y Él abrirá puertas y abrirá caminos por donde quiera que vayamos. Inciso D, veamos las exigencias de la alianza. La última parte de la introducción al segundo libro de Moisés apenas se aporta algunas novedades. Repite con variantes lo dicho en los capítulos anteriores. Se pueden distinguir a grandes rasgos 4 piezas fundamentales. La primera, capítulo 10, verso 12 al 11, está delimitada por la exigencia de amar a Dios y cumplir sus mandamientos. La segunda, capítulos 11, verso 2 al 9, comienza reconociendo lo que hizo Yahvé en favor de Israel y termina invitando a Israel a observar los mandamientos. La tercera, capítulo 11, versículo 10 al 17, lleva de nuevo a la exigencia de amar a Dios y de cumplir sus preceptos como condición para disfrutar de la tierra. O sea, no era que entraban a tomar la tierra prometida y ya estuvo, hasta aquí llegó todo, no. El pueblo debía seguir bajo la ordenanza del pacto. El pueblo debía seguir cumpliendo la ley de Dios para que la tierra fuese de bendición y no fuese maldecida por el pecado. La cuarta, capítulos 11, versos 18 al 32, en fin, recuerda que la posesión de la tierra y las bendiciones divinas dependen del amor de Israel a Dios, expresado en el cumplimiento de los mandamientos. Esta relación es totalmente recíproca. Dios da, nosotros damos. Nosotros damos, Dios da. No todo lo va a hacer Dios, como mucha gente piensa que todo lo tiene que hacer Dios. No, tenemos que hacer nuestra parte. Amar a Dios, serle fieles, comprometernos con Él, respetarlo, honrarlo, ¿verdad? Guardarnos en santidad por amor hacia Él. Punto número 6, segundo discurso de Moisés, tercera parte. Estos son los mandatos y decretos. Inciso A, la estructuración de los códigos legales del Antiguo Oriente. Próximo no se corresponde con la de los códigos occidentales modernos. En los códigos orientales las leyes frecuentemente se ordenaban por asociación de ideas y por áreas temáticas. Es lo que ocurre, al menos en parte, en los códigos bíblicos. En su estado actual, el Código Deuteronómico comprende una vasta colección de leyes integrada por piezas formal y temáticamente distintas. Partes en las que se divide el Código Deuteronómico, siguiendo los criterios de las áreas temáticas y de la asociación de ideas, de otros criterios que oportunamente se irán indicando. En el Código Deuteronómico actual se pueden distinguir al menos 6 partes. Número 1, unidad y pureza de culto. Número 2, deberes religiosos y sociales. Número 3,
ordenamiento de la fiesta. Número 4, ley sobre las autoridades. Número 5, ordenamiento jurídico. Y número 6, ofrenda de las primicias y de los diezmos. Esas son las 6 partes en las que se divide el Código Deuteronómico. Veamos unidad y pureza de culto. Formalmente, cada uno de los 3 primeros capítulos del Código Deuteronómico podría funcionar independientemente en el texto actual. Sin embargo, existe entre ellos una conexión temática y redaccional. La nota dominante en el capítulo 12 es la centralización del culto. En realidad, es también un dato clave en los capítulos 12 al 18 y 26. Se expresa mediante 3 fórmulas. La primera fórmula, en el lugar que Yahvé eligiere. La segunda, en el lugar que Yahvé eligiere para poner allí su nombre. Y en el lugar que Yahvé eligiere para hacer morar allí su nombre. Eso vemos en la unidad y pureza de culto. Veamos los deberes religiosos sociales. Las 4 piezas que integran esta sección siguen una estructura concéntrica, determinada por el ritmo temporal. Por ejemplo, capítulo 14, verso 22 al 27, cada año. Capítulo 14, verso 28 al 29, al final de cada 3 años. Inciso B, capítulo 15, 1 al 18, al final de cada 7 años. Inciso A, capítulo 15, 19 al 23, cada año. Las 4 leyes coinciden en el motivo de fondo, los deberes religiosos y humanitarios sociales que dimanan de los bienes poseídos. El israelita estaba llamado a disfrutar de tales bienes, pero tiene que reconocer mediante la entrega del diezmo y la consagración de los primogénitos a Yahvé, su donante, y tiene que abrir sus manos a los más pobres y necesitados. La solidaridad social posee un fundamento teológico. Los frutos de la tierra le pertenecen a Yahvé y deben alcanzar a todo el pueblo de Dios, pues todos sus miembros son hermanos. O sea que había abundancia, bendición y prosperidad, pero había que reconocer la 10ª parte para el Señor y también enfocarse en ayudar a los más pobres, ¿verdad? A los más pobres. Eso era la típica característica de un gobierno teocrático. Vamos al punto 7, segundo discurso de Moisés, 4ª parte, inciso D, ordenamiento de la fiesta. Está en los capítulos 16, versículo 1 al 17. Las fiestas del antiguo Israel están profundamente enraizadas en la vida del pueblo. No es el culto el que sostiene la vida, sino la vida la que sostiene el culto. La forma de vida condiciona en buena medida el tipo de culto. Esta es una muy buena aportación para nuestro conocimiento. Mucha gente piensa que con solamente, por decirlo así, en la iglesia llegar al culto y ya está todo, y tal vez ha tenido una vida espiritualmente pobre y muy contaminada con el pecado y quieren que haya avivamiento en la iglesia, y no es así. El culto estará determinado por la calidad de vida, por la convicción del pueblo, por la identidad de pueblo, ¿verdad?, que tenga cada miembro de la iglesia. Así se avivará el culto. Gloria a Dios. En los Deuteronomio 16, 1 al 17 contiene un calendario festivo, formalmente parangonable con los calendarios de Éxodo 23, 14 al 17 en adelante. En él se dan cita a 2 tipos diferentes de fiesta: la Pascua, de origen nómada pastoril, y los ácimos, semanas y chozas de cuño típicamente agrario. Bueno, los ácimos investigué que eran la fiesta de los panes
panes sin levadura, ¿verdad? Panes sin levadura. La importancia del rito pascual en la celebración de los ácimos y la consiguiente subordinación de los ácimos a la Pascua muestran la importancia creciente de la fiesta de la Pascua en el pueblo de Israel. O sea que esta fiesta de la Pascua también incluía los panes sin levadura, ¿verdad? O panes sin masa fermentada. Eso es lo que nos enseña el libro de Deuteronómico y que también nos deja una enseñanza que debemos de vivir una vida no contaminada por nada. Para comprender la importancia de la Pascua y su entretejimiento con los ácimos, nada mejor que mostrar la estructura de 16:1 al 7. Inciso A. Observa el mes de Abib y celebra la Pascua de Yahvé tu Dios, pues en el mes de Abib de noche Yahvé tu Dios te sacó de Egipto. Eso era algo memorable. Eso era algo memorable. Así como para nosotros es la cena del Señor o la Santa Cena es memorable hasta que Él venga. Inciso B, inmolarás la Pascua a Yahvé tu Dios, ganado mayor y menor en el lugar que Yahvé haya elegido para hacer morar allí su nombre. Inciso C, no comerás con ella pan fermentado, ¿verdad? Pan fermentado. Durante 7 días comerás pan sin levadura o ácimos, ¿verdad? Pan de la aflicción, pues fue a toda prisa como saliste del país de Egipto. Así recordarás todos los días de tu vida el día que saliste del país de Egipto. Esa es una celebración milenaria hasta el día de hoy del pueblo de Israel. Inciso C, no se verá levadura estos 7 días entre vosotros. En todo vuestro territorio y de la carne que hayas inmolado, o sea, maltratado, eso es inmolar, maltratar, golpear, la tarde del primer día no quedará nada para el día siguiente. B. No podrás inmolar la Pascua en ninguna de las ciudades que te haya dado Yahvé tu Dios, sino en el lugar que Yahvé tu Dios haya elegido para morar allí su nombre. O sea, no era donde Israel decía, sino donde Dios había dicho. Y hay cosas a veces que, viéndolo bien, nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? Porque Dios dice una cosa y nosotros imponemos otra. Inciso A, inmolarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, hora en que saliste de Egipto, la cocerás y la comerás en el lugar que haya elegido Yahvé, y a la mañana siguiente podrás regresar a tus ciudades. Bueno, estas son las instrucciones con respecto a la celebración y a comer la Pascua. Inciso C, ley sobre las autoridades, capítulo 16, versículo 18 al capítulo 18, verso 22. ¿Cómo voy a poder yo solo, se pregunta Moisés ante todo Israel, con vuestras cargas y pleitos? Esta cuestión suscitada al comienzo del primer discurso, DT 1.12, aborda el problema de la organización institucional para el gobierno eficaz de la nación. Es una cuestión fundamental, quizás por eso se anticipa el comienzo del libro. Si ya resulta difícil para uno solo resolver todos los asuntos que surgen en el seno de una comunidad numerosa, a pesar de estar reunida en un lugar, tal es el trasfondo presupuesto en Deuteronomio 1, 9, 1 al 8 o verso 18, ¿verdad? Cita referencial Éxodo 18, 13 al 27 y Números 11, 16 al 30. Cuánto más difícil será gobernar esa comunidad dispersa por un gran territorio. De ahí la necesidad imperante de Moisés de delegar parte de su autoridad, de crear unos órganos de gobierno compartidos, lo que en 1, 9 al 18 se limita a la administración de la justicia. Aquí se extiende a otros campos a los que ha de llegar la autoridad del Estado. Es la sección más novedosa respecto de los otros códigos legales del Pentateuco. Vamos al ordenamiento jurídico, inciso F. Mientras que los capítulos 12 al 18 aparecen con frecuencia
las fórmulas de centralización en los capítulos 19 al 25 desaparecen por completo. La mayoría de las leyes de Deuteronomio 19 al 25, sean casuísticas o apodícticas, afirmativas o negativas, tratan de proteger a la sociedad israelita de las transgresiones contra la vida, el matrimonio, la propiedad ajena o la veracidad de los juicios. Están en juego los derechos fundamentales defendidos por los profetas. En el siglo VIII, el profeta Oseas levantó su voz en el reino de Israel para denunciar los pecados del pueblo en los siguientes términos: se perjura y se miente, se mata, se roba y se comete adulterio. Oseas 4:2. Más tarde, en el siglo VII, Jeremías se dirige a los jerosolimitanos, o sea, a los habitantes de Jerusalén, con estas palabras: ¿de qué os sirve acudir al templo si luego vais a robar, matar, cometer adulterio y jurar en falso? Esa era la condición espiritual de Israel en días de Oseas y en días de Jeremías, que era una condición totalmente mediocre espiritualmente hablando. Vamos al inciso G, ofrenda de las primicias y de los diezmos. La última sección del código se ocupa de dos ritos litúrgicos relacionados con las primicias de los frutos de la tierra y con el diezmo de las cosechas. Por su carácter religioso social, estos pasajes recuerdan de modo especial en Deuteronomio 14, 22 al 15 y capítulo 23. La ofrenda de las primicias del suelo manifiesta el agradecimiento del israelita a Yahvé por los dones que él ha recibido. Los pueblos cananeos creían que los dioses eran los verdaderos propietarios de la tierra. Para que los hombres pudieran disfrutarla y obtener su fruto, tenían que ofrecer sacrificios y llevar ofrendas a los dioses. Por eso, al recoger sus cosechas, celebraban fiestas en honor de Baal, Baal, que era supuestamente el dios del trueno y la tormenta, o señor de la tierra, de quien dependían la lluvia y la fecundidad del suelo. El Deuteronomio comparte esta misma creencia. Israel, que no era autóctono del país que habitaba, o sea, que no era originario de ese país, sabía muy bien que llegó a la posesión de la tierra tras superar una serie de dificultades en las que descubrió la mano poderosa de Yahvé. Por eso mencionaba al principio que Israel necesitaba la alianza con Dios y que esta alianza fuese fuerte e inquebrantable, no por Dios, sino por parte de ellos, porque sin la ayuda de Dios no podían conquistar la tierra. Vamos al punto número 8 de nuestro resumen, conclusión del segundo discurso de Moisés. En este apartado, con el que se cierra el segundo discurso de Moisés, se pueden distinguir tres perícopas: la ratificación formal de la alianza, que Moisés la vino repitiendo, eso está en el capítulo 26, versos 17 al 19, unas ceremonias en Garizim y Ebal, bueno, puede ser Gerizim y Ebal, capítulo 27, y una lista de bendiciones y maldiciones en el capítulo 28, versículo 1 al 68, ¿verdad? Bueno, cabe mencionar que muchas veces nosotros, los cristianos, nos hemos apropiado de estas bendiciones, pero realmente estas bendiciones son para Israel, ya que son bendiciones terrenales que son ligadas al pacto. La iglesia tiene sus propias bendiciones hechas por el Señor, o sus propias promesas hechas por el Señor. Inciso A, ratificación de la alianza, capítulo 26, versos 17 al 19. Desde el punto de vista formal existe cierto paralelismo en las declaraciones de los pactantes. El versículo 17 recuerda el compromiso por parte de Yahvé de ser el Dios de Israel y los compromisos por parte de Israel de seguir los caminos y guardar las leyes y escuchar la voz de Yahvé. Los versículos 18 al 19 invierten el número de compromisos: 3 por parte de Yahvé
Israel será su posesión particular, lo colocará por encima de las naciones y será su pueblo santo. Y uno por parte de Israel, mire, obedecer los mandatos de Yahvé. Existe cierta reciprocidad entre los pactantes. Por supuesto, la obediencia es la llave para la bendición, para la grandeza, para la prosperidad en todos los campos habidos y por haber. Sea para Israel, sea para los cristianos, la obediencia es la llave que abre la puerta de todo. De todo. Quiere conmover el corazón de Dios, sea obediente. Inciso B, ceremonias en Gerizim y Ebal, capítulo 27, los montes de Gerizim y Ebal situados en el centro de la tierra prometida, son el escenario de una ceremonia que los israelitas debían realizar el mismo día que crucen el Jordán. Esta circunstancia marca una diferencia significativa respecto de los demás textos del segundo discurso de Moisés, situados al este del Jordán probablemente. Deuteronomio 27 es una interpolación tardía en el discurso. Veamos inciso C, bendiciones y maldiciones del capítulo 28 al verso 1 al 68. De las tres partes que forman este pasaje, la primera, versículos 1 al 14 y la segunda, versículos 15 al 46, están enmarcadas por unas fórmulas generales sobre los mandamientos. Las bendiciones y maldiciones se presentan como promesas o amenazas, condicionadas al cumplimiento o incumplimiento de los mandamientos. La tercera, versículo 47 al 68, expone las consecuencias de la infidelidad a Dios. Por no haber servido a Yahvé tu Dios, servirás al enemigo. O sea, está Moisés anticipando, porque Moisés sabía que Israel iba a fallar a Dios cuando él muriera. Los versículos 49 presuponen el destierro. En el 28, 1 al 46 se pueden distinguir varias series de bendiciones y maldiciones. Los versículos 3 al 6, 16 al 19 forman una serie rítmica y uniforme con dos partes simétricas. Las expresiones polares, entrar, salir, ciudad, campo, y las expresiones globales, cesta y artesa, o fecundidad humana del ganado y del campo. Dan a entender que toda la vida y actividad se ponen bajo el signo de la bendición o de la maldición. Todas estas fases o todas estas actividades, por decir así, estaban condicionadas por la obediencia. Si no había obediencia, entonces no había bendición en la artesa y en la canasta, no había bendición en el campo, no había bendición en la ciudad, etcétera, etcétera. Punto número 9, estas son las palabras de la alianza, tercer discurso de Moisés, capítulo 28, versículo 69 al capítulo 32, verso 52. El tercer discurso de Moisés comprende dos partes, formal y temáticamente diferentes. La primera constituye una unidad dominada por el tema de la alianza y la segunda está compuesta por una serie de piezas en las que se proveen las últimas disposiciones ante la muerte inminente de Moisés. Número 1, la alianza de Moab. Se discute entre los exégetas cuál es el puesto propio de capítulo 28, verso 69. Para unos se trata de la conclusión de lo que precede, para otros el comienzo de lo que sigue. Desde el punto de vista formal, 28:69 es un título del mismo tenor que en el capítulo 1, verso 1, capítulo 4, verso 43 y 33:1. Según eso, su función consiste más bien en encabezar el tercer discurso de Moisés. Este se presenta como una nueva alianza en Moab, distinta de la de Horeb,
capítulo 5. Los capítulos 29 al 30 están integrados por una serie de pequeñas unidades, cada una con su perfil propio. Su montaje coincide parcialmente con el de los esquemas de alianza. Número 1, prólogo histórico. 2, cláusula general básica. 3, ratificación de la alianza. 4, bendiciones y maldiciones. Y 5, invocación de los testigos, ¿va? Que Moisés invocó a los cielos y a la tierra como testigos para que protestaran, para que atestiguaran lo que Dios estaba hablando a Israel. En cambio, la palabra clave, capítulo 31 al 10, una de las piezas más tardías del libro, es que puede significar volver o convertirse. El autor de este texto, que escribe desde la perspectiva del exilio, donde el pueblo ha ido por culpa de sus pecados, alberga la esperanza de que si Israel se convierte a Dios, si vuelve de sus pecados, pueda volver del destierro a su país. Bueno, entonces aquí está manifestando que la última sección o este argumento se escribió o se añadió en el exilio en Babilonia, ¿verdad? Antes de que se formase el canon del Nuevo Testamento, o se compilasen todos los libros del Antiguo Testamento y se formase el canon antiguo testamentario. Punto número 10, nuestro último punto. Bendiciones y muerte de Moisés, capítulo 33 al 34. Punto número 1, bendiciones de Moisés. Lo mismo que Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos poco antes de morir, Moisés, considerado aquí como un padre para su pueblo, bendice a Israel inmediatamente después de haberle sido anunciada su muerte. Las bendiciones están enmarcadas entre dos piezas hímnicas que celebran a Yahvé como rey victorioso. Destinatarias de las bendiciones son las 12 tribus de Israel. En realidad, falta Simeón, que fue absorbido por la tribu de Judá. Pero se mantiene el número 12 mediante la división de José, ¿verdad? En Efraín y Manasés. Punto 2, muerte de Moisés, capítulo 34. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempla por última vez la tierra prometida. Una mirada de norte a sur, de levante a poniente, que implica, como en el caso de Abraham, una toma de posesión jurídica de la tierra. Moisés muere en la cima de la montaña. El hombre perfecto y feliz no muere en un valle, ni en una llanura, ni sobre una colina, sino sobre una montaña, es decir, un lugar elevado y de difícil acceso, porque la meta y la perfección de su vida tenían por escenario las alturas. Bueno, entre paréntesis, Orígenes, homilias sobre Números 27:12. Murió como Yahvé había dispuesto. Su espíritu pervivió en Josué, su sucesor. Su palabra y su obra perduran para siempre. Las biografías de los grandes personajes bíblicos suelen terminar con el relato de su muerte y su sepultura. La de Moisés añade además una valoración de su vida y obra, subrayando la superioridad de Moisés como profeta de Yahvé y su actuación en el Éxodo, el acontecimiento principal de la historia de Israel. Con el capítulo 34 se concluye no solo el libro del Deuteronomio, sino también todo el Pentateuco. Es el final de un periodo decisivo en la historia de Israel. Así llegamos al final de este resumen. Dios le bendiga, pastora y maestra Rosy Centeno. Es un placer, o fue un placer. Aprendí mucho sobre su clase, aprendí muchas cosas que nos están sirviendo para bendecir a otros. Gracias y que el Señor